Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola. Estamos a punto de arrancar nuestro live y me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Aquí estoy ya listo con mi café, esperando que ya todo el mundo esté también preparándose. Tráiganse su té, tráiganse su café, tráiganse su mate para comenzar con nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué promete? Vamos a seguir hablando de la sombra. ¿Qué les parece? Hoy hablaremos acerca de cómo hacer las paces con nuestro lado oscuro. Y va a ser una sesión muy interesante. Así que les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están todos? ¡Qué gusto! Hola, hola. ¿Qué tal, Irisa? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola. A ver, váyanme diciendo desde dónde se están conectando, por favor, para saludarlos, si son tan amables. Muy bien, a ver. Ok, gracias a todas las personas que están conectando. ¿Qué tal, Rosaura? ¿Cómo estás? Eduardito Guerra, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, dices. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola. Bien. Está también con nosotros Carlos Camel, también ya llegó. Gracias por estar con nosotros. Desde Chile, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mis amigos en México, mis amigos en Estados Unidos, mis amigos en Centroamérica. Gracias, amigos que están conectando en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, aquí mismo en Perú. Hola Lili, ¿cómo estás? Un gran saludo hasta Estados Unidos. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué tal? Gracias. Carlos Camel desde Chile. Ya te había saludado, mi querido amigo, desde Antofagasta. Robin Dávila, ¿cómo estás, querido amigo? Desde Guayaquil. Gracias. Pati Muñoz, hola, desde Quito. Damario Espina, desde Bogotá. Qué gusto. Ya los ubico por ciudades y toda la cosa. Qué gusto me da, de verdad. Y bueno, pues como les comentaba, estoy bien contento de estar con ustedes esa noche. Vamos a compartir esa como una segunda parte, ¿no? Estamos hablando de la sombra y de ese aspecto tan interesante de nuestro lado oscuro que hizo bastante ruido, déjame decirte, hizo bastante ruido y a mucha gente le ha gustado mucho el tema. Y es que es fascinante, ¿a poco no? Es bien interesante darnos cuenta de que finalmente nosotros, pues sí, sí, somos seres de luz y todo lo que tú quieras y mandes, sí, pero tenemos un lado oscuro que negamos, que no nos gusta que se note, un lado oscuro que tenemos ahí quieto, ¿verdad? Y que cuando tú lo desconoces, cuando tú no lo aceptas, cuando tú lo dejas ahí guardado, pues se convierte, puede ser en una bomba de tiempo que tarde o temprano te puede reventar en la cara. Entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy, así que bueno, pues prepárense todos. Recuerden que tenemos un PDF especial para esta sesión y lo pueden descargar aquí arriba. Si estás viendo esta transmisión aquí mismo, en mi fanpage, acá arribita hay un link para que le des clic ahí, ¿no? Pues te va a mandar a un grupo de WhatsApp y de ahí vas a poder descargar el PDF respectivo, ¿bien? Si lo estás viendo en diferido en YouTube, amigo, amiga, haz clic acá abajo en la cajita donde está la descripción del video. Ahí va a aparecer el link para que tú le des clic ahí y puedas descargar la información que está bien interesante. Bien, es una recopilación de artículos que hice con respecto a este fascinante tema y yo estoy seguro que va a complementar muy bien toda la información que estoy compartiendo el día de hoy a través de este live. Así que, amigos, bueno, pues ¿qué les parece bueno, gracias, Francisco Rangel, ¿cómo estás? Gracias desde Venezuela, gracias, feliz noche para ti también, qué gusto. Adriana López, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues me tomo mi cafecito para comenzar, porque luego se me enfría, ya saben ustedes, ¿no? Pero bueno. La vez pasada estábamos hablando acerca de este aspecto tan interesante, ¿no? Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo, había señalado uno de los arquetipos importantes que él había señalado es precisamente el arquetipo de la sombra, ¿no? Y ese es el lado oscuro que todos nosotros tenemos y que de alguna manera tratamos de que no se note o tratamos de ocultar, ¿recuerdas, no? Y esa parte es bien interesante porque muchas veces, obviamente, como es una parte tan oscura, es una parte tan negativa o que tachamos de que es algo que no queremos que se note porque nos avergüenza, porque nos da miedo que la gente sepa o nos descubra, pues tratamos de reprimirla, ¿no? Entonces, finalmente, esa represión que nosotros hacemos de nuestro lado oscuro, pues se puede convertir en una energía dañina más adelante, ¿no? Que se manifieste en otros tipos de situaciones y que más tarde acabe boicoteando cualquiera de nuestras acciones o nuestros intentos por lograr cosas. Por eso es tan importante, reconocer que como seres de luz también tenemos nuestras sombras,
Número 2, reconocer cuáles son esos rasgos que distinguen a nuestra sombra, cómo es que se manifiestan, cómo la proyectamos en los demás, eso también es muy interesante, y cómo podemos empezar a manejarla de una manera más efectiva para que precisamente esa energía, ese lado oscuro nos provea de información, de guía, nos dé una ruta crítica para poder avanzar hacia un mayor nivel de luminosidad personal. Entonces, fíjate qué interesante es todo esto. Desde pequeñitos, pues hemos aprendido a no contar o no a enseñar ciertas partes de nuestra propia personalidad. Hemos aprendido a reprimir ciertas cosas porque hemos aprendido a que no son socialmente aceptables, ¿no? Entonces hemos aprendido a esconder nuestra envidia, hemos aprendido a esconder nuestra rabia, hemos aprendido a esconder ciertos rasgos que no queremos que la gente sepa, porque obviamente no queremos ser tachados, no queremos ser señalados, no queremos ser juzgados o no queremos ser criticados. Buscando esa aceptación social, pues los seres humanos usamos esas máscaras, ¿no? Y decíamos la vez pasada que nos escondíamos tras un filtro, y ese filtro de alguna manera pues nos protege, nos cubre para que las personas de allá afuera no se den cuenta quiénes realmente somos nosotros. Entonces, vivimos en un mundo de apariencias. Fíjate qué fuerte es esto, ¿no? Porque este mundo de apariencias obviamente nos lleva a una despersonalización, ¿no? Nos lleva realmente a una separación, nos lleva a una comparación, nos lleva realmente a separarnos de los demás y a fingir algo que realmente no somos nosotros. Entonces, mientras más reprimas esos aspectos repudiados o vergonzosos que tú tienes, pues esa sombra va teniendo más fuerza, ¿no? Va queriendo un mayor poder, va siendo cada vez más grande y más grande y más grande. Y decíamos la vez pasada como Venom, como Spider-Man, ¿no? Que se alimenta precisamente de esos pensamientos negativos. Y mientras más grande se va haciendo, pues más peligrosa se vuelve nuestra sombra. Y así como ocurre en las películas cuando esos monstruos que de pronto aparecen y que son rechazados o que son repudiados o que son marginados, pues se vuelven más salvajes, ¿no? Se vuelven más violentos. Pues así, nuestros monstruos se van haciendo grandes, se van haciendo fuertes, porque pues obviamente no se sienten aceptados, no se sienten rechazados, se sienten marginados. Y ese dolor que nosotros sentimos, porque finalmente es una parte de nosotros, pues se convierte en una gran frustración. Y esa frustración se convierte en ira. Y esa ira pues hace que nos dé más miedo, que la gente se dé cuenta quiénes somos y nos vamos separando cada vez más de nuestro verdadero poder personal. Fíjate, y es bien interesante porque la respuesta para poder acercarnos, para poder acabar con ese poder, para poder transmutar más bien ese poder, pues está en la aceptación, está en el abrazar, está en el hacer las paces con nuestro lado oscuro, está en reconocer que están ahí, ¿verdad? Y que eso no nos hace malos, ni nos hace diferentes, ni nos hace de ninguna manera personas que seamos señalados por los demás, porque finalmente todos tenemos eso. Así que yo sé que al principio, cuando tú te asomas un poquito y te das cuenta de quién eres realmente, y fíjate qué fuerte es esto, ¿no? Porque el descubrir quién eres, o el acercarte más bien al descubrimiento de quién eres tú, pues puede ser un choque bien fuerte, es darte cuenta y reconocer que no eres todo lo bueno que tú creías, que no eres todo lo buena que tú crees. No, tienes cosas que no, o sea, que si la gente supiera, ¿no? Seguramente te avergonzarías. Pero eso, amigo mío, amiga mía, no nos hace malos, ¿no? No, nos hace humanos. Fíjate qué interesante, nos hace humanos. Y así como cuando ese primer acercamiento que nosotros tenemos con su lado oscuro nos dan ganas de salir corriendo, nos da vergüenza o sentimos culpa por tenerlo, pero finalmente forma parte importante de nuestro propio crecimiento y evolución personal. Así que, si en algún momento tú te sentiste avergonzado o culpable o te sentiste mal por algunos aspectos tuyos que de pronto brotaron, que de pronto salieron, que de pronto tú sentiste que tú mismo te desconociste, ¿no? Y que de pronto la gente se dio cuenta quién eras realmente y te sentiste mal por eso, pues déjame decirte que es parte
es parte precisamente de ese lado oscuro que de pronto sale y que si no lo sabemos canalizar o si no ni siquiera sabemos que está ahí, pues sí, puede ser terrible o devastador. Puede comprometer nuestras relaciones, puede comprometer nuestra propia reputación, puede comprometer pues nuestros propios resultados y sí puede ser terrible para cada uno de nosotros. Pero finalmente ese lado oscuro que todos nosotros tenemos y que ha sido producto también de esas heridas que hemos sufrido, ¿verdad? Esas heridas que hemos sufrido a lo largo del tiempo y que de alguna manera nos han marcado y han hecho cicatrices profundas en nosotros. Y esas heridas que nosotros manifestamos que puedan haber sido, ya sabes, de abandono, de traición, de rechazo. Esas heridas emocionales que nosotros tenemos y que se manifiestan también en rasgos a veces violentos, a veces déspotas, a veces tiranos, a veces también de rechazo hacia los demás o de juzgar o criticar, pues finalmente es el resultado de nuestras propias heridas. Y esas heridas que tú no sanas en ti, bueno, pues estamos condenados a infringirlas en los demás. Fíjate qué fuerte es esto, ¿no? O sea, si tú no estás dispuesto o dispuesta a sanar tus propias heridas, bueno, pues te vas a convertir en un verdugo de otra persona, te vas a convertir en alguien que infrinja heridas emocionales en otras personas. Y así, ¿no? Nos vamos pasando, ¿no? Nos vamos de alguna manera, pues, contagiando de toda esa oscuridad, ¿no? Esa sombra, porque finalmente no hemos aprendido a manejarla. Así que fíjate qué interesante es esto y creo que es algo que primero tenemos que reconocer que no nos vamos a salvar, ¿no? Definitivamente creo que en nuestra experiencia humana, pues vamos a estar expuestos a muchas heridas. Vamos a estar expuestos a abandono, vamos a estar expuestos a rechazo, vamos a estar expuestos a traición, vamos a estar expuestos a un montón de situaciones que nos van a herir. Eso definitivamente, nadie se salva. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos y las interacciones humanas pues así son. Y lo interesante de todo esto no es que evitemos que seamos heridos, no, yo creo que lo más importante es darnos cuenta que a pesar de que seamos heridos, a pesar de que tengamos heridas y cicatrices, podemos seguir adelante, podemos avanzar en la vida, podemos aprender de ellas, podemos superarlas, podemos evolucionar y crecer y aprender de esas situaciones dolorosas para poder avanzar y ser personas mucho más efectivas, mucho más creativas, mucho más tolerantes, mucho más pacientes, mucho más humanos. Aquí hay un verso que a mí me encantó, que está contenido en el PDF que tú puedes descargar, de Piedad Bonet, y dice así, fíjate qué belleza, dice: no hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza. Una historial puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Me encanta, es un verso bien bonito porque nos habla precisamente de eso, ¿no? De que la cicatriz misma encierra una gran belleza. Es una forma de cómo la historia nos recuerda de que hubo un aprendizaje ahí y que finalmente, por dolorosa que haya sido, nos ayudó a crecer en algún sentido, nos ayudó a darle una forma distinta a nuestra vida, nos ayudó a superar algunas circunstancias, nos ayudó a entender algunas situaciones y es por eso que hoy día nos encontramos acá. Y es creo, parte importante de nuestro propio trabajo espiritual, de nuestro propio trabajo personal. El hecho de que nos demos cuenta de que al final del día la vida pues está ahí para enseñarnos, la vida está ahí para darnos lecciones, la vida está ahí para hacernos crecer de alguna forma, a veces por las buenas y a veces también por las malas, ¿verdad? Entonces, pero creo que es parte importante del hecho de ser una persona, de ser humano. Así que el sufrimiento, amigo mío, amiga mía, pues está ahí, ¿no? Lo importante es que tú decidas qué vas a hacer con él. Hay gente que me dice, no, Manuel, es que tú no sabes todo lo que yo he sufrido en la vida. Pues sí, o sea, todos hemos pasado situaciones dramáticas, traumantes, ¿no? Todos hemos pasado situaciones terribles y mucha gente quizá las esté pasando en este momento. Claro que sí, pero lo importante es qué vas a hacer con esta situación que te está dando la vida. O sea, ¿la vas a utilizar para ahogarte? ¿La vas a utilizar para acabarte? ¿La vas a utilizar para quedarte ahí condenado? ¿O la vas a utilizar para madurar y crecer? Para poder
para poder capitalizar esa energía y sacar ese aprendizaje y poder salir adelante. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Obviamente es mucho más fácil decir, oye, pues agarra las situaciones negativas y transmútalas en positivas. Sí, eso es fácil decirlo. Pero cuando tú estás inmerso en una situación dolorosa, cuando tú estás inmerso en una situación de sufrimiento, la cosa no se vuelve tan fácil, ¿verdad? Pero es que no hay otra salida. O sea, no hay otro camino. Hay dos, ¿no? Uno, dejarse vencer, dejarse acabar, dejarse devorar por la tristeza, ¿sí? Vencerse ante ella, sucumbir y tirar la toalla, abandonarse o nadar hacia la luz. O avanzar hacia un estadio de mayor crecimiento y evolución. Esa es la otra opción. Solamente hay dos opciones, ¿no? Y yo creo que cuando tú realmente tomas conciencia de las cosas y te das cuenta de que una vez que tú tocas fondo, pues ya no hay más para abajo, ¿no? El único camino posible es para arriba. Y empiezas a avanzar, y empiezas a crecer, y empiezas a darte cuenta de que finalmente, pues es precisamente ese dolor tan grande que tú tienes, es esa tristeza, es ese sufrimiento, el que te motiva, el que te anima, el que te lleva, el que te impulsa a salir de donde tú estás. Así que el sufrimiento muchas veces lo que nos ayuda es a canalizar esa energía. Nos da la capacidad de darnos cuenta de hacia dónde podemos avanzar y qué es lo que podemos hacer. Bien interesante, ¿no? Entonces, abrazar tus monstruos, o sea, reconocerlos, apreciarlos y amarlos, forma parte importante de hacer esas paces, ¿no? Forma parte importante de darte cuenta que esos monstruos, esas sombras, pues no están ahí para hacerte daño, están ahí para recordarte una situación dolorosa, están ahí para recordarte que eres una dualidad, están ahí para darte cuenta de que finalmente hay un trabajo personal y espiritual que se tiene que hacer y que no puedes dar por hecho. Es un trabajo que tenemos que hacer todo el tiempo, en todo momento. Como decía Paulo Coelho, ser guerreros de luz, esforzarnos, ¿verdad? Todo el tiempo por avanzar hacia una situación más luminosa, de mayor crecimiento como seres humanos. Así que la sombra está ahí para recordártelo, ¿no? Está ahí todo el tiempo para recordarte que el trabajo es permanente. Así que, como diría Carl Gustav Jung, esa sombra, ese arquetipo tan importante de la sombra, pues está ahí para eso. No para que lo dejemos en el sótano ahí de nuestra psique, ¿no? Ahí enclaustrado y encadenado, no, sino para que lo reconozcamos, lo miremos a la cara y aprendamos de él. Creo que es una experiencia muy fuerte, pero muy reveladora. ¿O no? ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, vayan diciendo ahí sus comentarios, porque yo creo que es bien interesante el darnos cuenta de todo esto. Y yo no sé si a ti te ha pasado, ¿no? De repente, y en el momento en el que menos te lo imaginas, pues de pronto salen, ¿no? Tus demonios, salen tus sombras, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, cuando alguien nos saca de nuestras casillas, cuando de pronto nos frustramos por alguna situación, cuando de pronto perdemos el manejo emocional de las cosas, y es cuando decimos cosas o insultamos o agredimos y de pronto tú mismo te sorprendes incluso de tu propio comportamiento, de lo que estás diciendo y dices, es que no era yo. Pues si eras tú, o sea, si eras tú, o sea, que no lo reconozcas, esa es otra cosa muy distinta, pero claro que si eras tú. Así que lograr trascender tu lado oscuro, pues requiere su tiempo, ¿no? Requiere realmente su tiempo, su paciencia, requiere realmente un trabajo personal, requiere interiorizar, requiere escribir, requiere darte cuenta, requiere tomar conciencia, requiere adentrarte realmente a lo más profundo de quien tú eres y atreverte a quitar esas telarañas internas para poder verte cara a cara. Y fíjate cómo somos los seres humanos, ¿no? Que realmente sea algo difícil para nosotros, pues es estar con nosotros, es dedicarnos ese tiempo, ¿no? O sea, llegas a casa y lo que más te preocupa es prendes la tele, prendes la radio, pones Netflix, o sea, algo que me distraiga, algo que me saque de mí mismo, algo que no me permita ahondar en quien yo soy. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos
tú y yo, como personas, como seres humanos, el atrevernos a descubrirnos. Como diría el gran filósofo armenio George Ivanovich Gurdjieff, sin autoconocimiento y si no se entiende el funcionamiento de el ser humano no puede ser libre, no se puede gobernar a sí mismo, a sí misma, y siempre será un esclavo. Siempre será un esclavo. Si tú no te conoces, no te puedes gestionar, no te puedes gobernar, no te puedes liderar. Entonces estarás siempre supeditado a las cuestiones que estén allá afuera, ¿verdad? Serás un títere, una marioneta de las circunstancias. Alguien más tendrá tu propio control. Y obviamente una persona que no se controla a sí misma, bueno, es una persona que ha perdido su poder personal. Creo que no puede haber nada más terrible en este mundo que perder tu propio poder personal. Y el poder personal no es algo que te puedan arrebatar, ¿eh? No, o sea, nadie te lo puede arrebatar. La única manera de perder tu poder personal es otorgándolo, es entregándolo a otra persona. Ahí sí se fue. Así que, sí, es doloroso realmente darnos cuenta que tenemos sombras. ¿Por qué? Porque el ego, o sea, nuestro ego lo que quiere es que nosotros seamos, pues ya sabes, ¿no? Seamos lo máximo, ¿no? Seamos los más inteligentes, los más capaces, los más prósperos, los más... Sí, el ego es lo que quiere. Entonces, cuando el ego se entera de que tienes monstruos, cuando el ego se entera de que no eres tan bueno, tan buena, cuando el ego se entera, pues obviamente que sufre, ¿no? Obviamente que sufre. Entonces, en ese intento y en ese afán de evitar el sufrimiento, el ego lo que hace pues es buscar un mecanismo de defensa para que no sea evidente eso. Y así que encarcelamos, ¿no? Encerramos al monstruo en una jaula. ¡Pau! Y entonces el ego utiliza máscaras, utiliza disfraces, utiliza armaduras, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta que tenemos eso ahí. Y obviamente, y fíjate de dónde viene esa necesidad del ego, pues viene de la comparación, viene de la separación. Entonces el ego dice, yo soy envidioso, no como fulano que no lo es, ¿no? No, es que no soy tan inteligente como fulano, es que yo soy más chaparrito que fulano, es que yo soy más gordito que fulano, yo tengo más canas que fulano, y entonces empezamos con esas comparaciones. Y entonces, fíjate, gran parte del sufrimiento del ser humano pues viene de la comparación. Y entonces, obviamente comparamos las virtudes de otras personas y las comparamos con nuestros monstruos. Y entonces, obviamente, en la comparación, pues siempre sales perdiendo, ¿no? Siempre sales perdiendo. Porque nunca te vas a comparar al tú por tú. Siempre vas a comparar lo espectacular que tiene una persona con lo poco que tú tienes. Y obviamente en esa comparación, pues pierdes. Entonces, pues es un engaño realmente. Entonces, el ego vive de eso. El ego vive de ese engaño. El ego vive de la comparación, el ego vive de la separación, el ego vive de decir, allá estás tú y aquí estoy yo. Y en ese, ahí estás tú y aquí estoy yo, hay cosas que nos hacen diferentes y ahí está el gran engaño, ¿no? Así que, fíjate. El sufrimiento viene ahí. O sea, cuando tú empiezas a comparar lo que otras personas tienen, lo que otras personas hacen, lo que otras personas son, pues obviamente hay un sufrimiento muy grande porque pues te vas a ver como que menos que otra persona, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es fingir, ¿no? Que somos tan grandes o tan importantes como esas personas, pero la verdad es que es un filtro que tarde o temprano se te va a caer el teatrito, ¿verdad? Y además cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo mantener una imagen que no corresponde a ti. Entonces, ¿qué tal que en vez de compararte con otras personas, qué tal que en vez de compararte con los demás, ¿por qué no mejor te comparas con tu mejor versión? ¿Por qué no mejor te comparas con el mejor tú que puedas llegar a ser? ¿Por qué no mejor la comparación la haces basándote en el potencial que tú tienes y al cual tú puedes llegar? No, dices, por ejemplo, sí, ok, me voy a comparar, ahora estoy aquí cuando puedo estar acá, ¿no? Y entonces la comparación ya no está hacia afuera, sino que está hacia adentro. Y tiene que ver contigo, tiene que ver con un crecimiento, tiene que ver con un esfuerzo, tiene que ver con una voluntad de crecimiento y evolución, tiene que ver con dejar atrás la persona que tú hasta este momento has sido y empezar
empezar a avanzar hacia esos lugares, hacia esos horizontes a los cuales tú aspiras llegar y te sentirías bien con ello. Y claro que puedes y mereces hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es bien interesante, ¿no? Es darnos cuenta de que finalmente la única comparación, si es que hubiera una comparación válida, la única competencia que existiría, si es que hubiera alguna competencia, pues es con nosotros mismos. Nada más. ¿Por qué razón? Porque pues no vivimos la vida de otra persona, porque otras personas tienen otros destinos, otras misiones, otras visiones, otros caminos que recorrer. Sería completamente ridículo, absurdo, ¿verdad? Compararnos con otras personas porque no somos esas personas. Entonces, el camino de la libertad, el camino del crecimiento, el camino de la sanación viene cuando empiezo ya a concentrarme en mí, en mi crecimiento y en mi evolución, en mi propio trabajo espiritual, en mi propio desarrollo personal. No comparado con otras personas, no tasándome en función de lo que otras personas tienen o hacen, no, sino en lo que yo quiero lograr para mí, ¿verdad? Y entonces agarro a mi sombra y digo, a ver, cabrón, ¿no? A ver, la sombra tiene estos rasgos. Bueno, pues avanzo hacia la luz, ¿verdad? Empiezo a crecer partiendo de la sombra. Empiezo a darme cuenta cuáles son las cosas que me detienen, cuáles son las cosas que me avergüenzan, cuáles son las cosas de las cuales yo me siento culpable. Y entonces empiezo a caminar, pero hacia la luz. Empiezo a avanzar hacia lugares luminosos. Y mientras más avanzo hacia la luz, bueno, pues la sombra va quedando atrás, ¿no? Va quedando atrás. Y entonces en ese camino de crecimiento, pues obviamente yo me voy acercando a mi mejor versión. No a otra versión comparada con otras personas, no, a mi mejor versión. No se trata de que yo te ponga, mira, aquí está el 10, ahí está, Elon Musk, tienes que parecer este güey. No, es cuál es mi 10. ¿Cuál es mi 10? Con estas características, con estos rasgos, con el mejor yo que puedo llegar a ser. Y ahí está la autenticidad, y ahí se caen los filtros, ahí se caen las máscaras, y ahí te vuelves una persona auténtica, una persona de una sola pieza, te vuelves una persona realmente poderosa, ¿no? Porque se trata de ti, se trata de tu vida. Así que sí, la autoaceptación es el camino de la paz interior. Sí, fíjate qué belleza, ¿no? La autoaceptación es el camino de la paz interior. Grábatela. Y es verdad, ¿no? Autoaceptarnos es encontrar la paz. Es dejar de luchar, es dejar de juzgar, es dejar de criticar, dejar de compararte. Es empezar a vivir tu vida de una vez por todas. Es darte cuenta que finalmente, así como eres, así como estás, así quien eres tú, estás bien. Y eso no significa que te resignes, eso no significa que, me quedo en mi zona de confort, eso no significa de que no tenga el deseo de crecer, no significa eso, significa que partiendo de quien yo soy, puedo ir hacia donde me dé la gana, puedo crecer y desarrollarme, puedo hacer 1000 cosas maravillosas con mi vida, partiendo de quién soy yo. Fíjate, padrísimo. Entonces, creo que es muy sano. Muy sano, yo creo que es básico, ¿no? Es básico para los seres humanos empezar ese trabajo fuerte de autoaceptación. Albert Ellis, quizá uno de los psicólogos más reconocidos de este siglo, uno de los psicólogos más influyentes de este siglo, Albert Ellis, un gran psicólogo cognitivo americano. Él, entre muchas cosas, desarrolló la terapia racional emotiva conductual. Albert Ellis hablaba acerca de la autoaceptación. Fíjate qué bello lo que decía Albert, aquí lo tengo. Dice, autoaceptación hace referencia a que la persona se acepta a sí misma de forma plena y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se comporta de forma inteligente, correcta o incorrectamente, y tanto si los demás le conceden o no su aprobación, el respeto y su amor. O sea, fíjate, qué interesante. O sea, cuando yo aprendo a aceptarme a mí, me acepto aún y con mis fallos, me acepto aún y con mis canas, me acepto aún y con mis lonjas, me acepto aún y con todas esas cosas malas, así entrecomilladas, que tengo, me acepto. Aún si los demás no me aceptan, aún si a los demás no les gusta, aún si a los demás me vale mal. O sea, así. Ahora, eso no significa que, yo me quedo así, que yo soy monedita de oro. No.
pero me acepto. Y aceptarme, como te digo, no significa resignarme, no significa no tener la voluntad de crecer, no, significa me abrazo, me amo, me aprecio, me acepto así como soy. Y ahora sí, vente papá, nos vamos para donde quieras, tú y yo. ¿Eh? Y avanzamos y crecemos y nos desarrollamos. Eso significa, ¿no? Y fíjate cómo es sin condiciones, ¿no? Sin condiciones. Y a veces, o sea, nos ponemos muchas condiciones y nos ponemos condiciones muy estrictas en muchas ocasiones y a veces somos demasiado perfeccionistas y a veces nos criticamos demasiado y a veces nos tachamos muchas cosas y a veces nos insultamos a nosotros mismos y nos sentimos mal y nos agredimos a nosotros mismos porque no nos cumplimos algunas cosas. Está bien que nos exijamos. Pero también es importante que nosotros sepamos que nuestro carácter humano, pues también nos caemos, también no nos dan ganas de hacer cosas, también nos da flojera levantarnos por las mañanas, también abandonamos, también procrastinamos. Sí, o sea, y eso me pasa a mí también, ¿eh? O sea, no creas que, ay, el coach, no, güey, o sea, a mí también me pasa más de lo que tú crees. Y cuando me pasa digo, güey, o sea, es cierto, o sea, es darme cuenta de que en mi naturaleza humana pues también caigo en tantas cosas en las cuales tengo que seguir trabajando y seguir creciendo. Y es la maravilla realmente de la vida. Así que, pues, ¿qué te parece que para entender lo importante de esto, pues vemos así una guía rápida, así como para aprender a autoaceptarnos? ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Sí? Pero antes déjame saludar a mis amigos que están por acá. A ver, Juanita Virginia Peralta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, qué bueno que estás acá. Hola, ¿qué tal? Ya a Damari Espina ya le había saludado hace rato, a Pati Muñoz también. ¿Quién más está por acá? A ver, ¿me están saludando desde dónde? Uy, a ver. Ok, Rosaura Gonzaga, ya le había saludado. Uy, parece que se atoraron aquí los comentarios y no veo más comentarios por acá. A Flor Cana Suya, ¿cómo estás? Desde el Cusco. Diego Vaquero, ¿cómo está su merced? Leti Montes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Pablo Cano, Adriana López, hola. Francisco Rangel, Estela González, ¿cómo estás, Estelita? Pablo Cano, ¿cómo estás? Hola, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bien. Entonces, pues sí. Vamos a ver una guía rápida para aprender a aceptarnos. ¿Qué les parece? ¿Bien? Ok. Tráiganse su cafecito y vamos a verlo. Bueno, vamos a ver. Paso número 1. Paso número 1 para aprender a aceptarse a uno mismo. Y fíjate, como te decía, la autoaceptación es la llave, es el camino de la paz interior. Así que si tú inicias el camino de la autoaceptación, te puedo asegurar que mucho de tu sufrimiento vas a ir dejándolo atrás. Número 1. Haz una lista de los juicios negativos hacia ti mismo, hacia ti misma. Sí, haz una lista de los juicios negativos. ¿Cuáles son esos juicios negativos? Bueno, pues son esas ideas que nosotros tenemos y que nos machacan constantemente en la cabeza, ¿no? Esas formas de señalarnos, de criticarnos, de juzgarnos a nosotros mismos. Yo escucho a veces las personas que dicen, ay, no, es que yo soy bien desorganizado, yo soy bien indisciplinada. No, es que yo soy bien renegón, es que no sabes, yo soy así, yo soy... Y entonces cada vez que tú emites un juicio negativo con respecto a ti mismo, a ti misma, estás alimentando tu sombra, ¿verdad? Estás dándole de comer a tu sombra. Estás de alguna manera disculpando tus rasgos negativos, ¿verdad? Y los estás alimentando en vez de que estés trabajando con ellos. Entonces, haz una lista de esos rasgos o esos juicios negativos que tú tienes, ¿bien? Y date cuenta de cuál es el concepto que estás teniendo acerca de ti mismo, acerca de ti misma. Porque cada uno de esos juicios que tú emites con respecto a ti, pues está dándole forma a la persona que tú eres. Es el concepto que tienes de ti. Bien, entonces es bien importante porque de acuerdo al concepto que tú tengas de ti será la manera como tú te conduzcas, será la manera como tú tomes decisiones y obviamente las cosas que tú obtengas. Como diría Neville Goddard, ¿no? Si tuvieras otro... Neville decía, a ver si me acuerdo cómo decía Neville. Neville decía, eres lo que eres por el concepto que tienes de ti mismo, de ti misma. Si pensaras diferente, tendrías un concepto distinto de quién tú eres. Actuarías diferente y por ende tendrías resultados diferentes.
Así de simple, ¿no? Entonces, todo parte de ese concepto. Bien, la manera como yo me refiero a mí mismo, los juicios que yo emito hacia mi propia persona van dándole forma a la persona que yo soy. Y ese concepto se proyecta en mis decisiones, en mis acciones, se proyecta en mis resultados. Así que empieza a hacer conciencia de cuáles son esos juicios negativos que tienes hacia ti mismo, hacia ti misma. Haz una lista. Haz una lista. Si tú tuvieras que describirte, y generalmente cuando tú te describes, ¿no? Usamos rasgos así muy negativos de nosotros, ¿no? Entonces, haz esa lista y date cuenta realmente cuál es el concepto que estás manejando con respecto a ti. Bien, bien importante. Y obviamente el paso importante para poder superarlos es, número 1, reconocer que lo tienes. Sí, ok, reconozco hasta este momento que he sido una persona indisciplinada, que he sido una persona muy explosiva, que he sido una persona muy irascible, que he sido una persona hiriente, que he sido una persona déspota. Sí, o sea, reconozco que he sido todo eso. Y es el primer paso, ¿eh? Recuerda que todo lo que tú resistes te somete, como diría Jung. Todo lo que tú aceptas te libera. Entonces, acéptalo. ¿Para qué? Para quitarle poder. Sí, he sido así. Sí, hasta este momento sí lo reconozco, lo acepto. ¿Sabes qué? Me perdono. Mi carácter humano no he podido manejarlo, no he sabido cómo hacerlo, pero eso no significa que no lo haga. Tengo la voluntad, tengo el deseo y claro que lo voy a hacer. Así que me libero y dejo ir todo el sufrimiento y la culpa en relación con este rasgo negativo de mi sombra. Bien, estoy dispuesto a perdonarme por lo que pasó. Estoy dispuesto a perdonarme por todo lo que hice. Hice lo mejor que pude con los recursos que tenía y no pude haber hecho más porque no tenía esos recursos. Así que me perdono a mí mismo, me perdono a mí misma y a todas las personas involucradas en ese hecho. No voy a torturarme más por esto, sino que voy a trabajar y voy a avanzar hacia la luz. Me perdono y me libero. ¿No? Entonces, empecemos a trabajar esos juicios negativos. Número 2, segundo aspecto importante para la autoaceptación. Aprende a validar tus emociones. Fíjate, a veces reprimimos las emociones, ¿verdad? Y al reprimir las emociones lo que estamos haciendo es creando como una olla express, ¿verdad? Estamos ahí reprimiendo las emociones, pero las emociones finalmente es energía y la energía tarde o temprano pues va a ejercer una fuerza tan grande que en algún momento ¡pum!, va a explotar como si fuera una olla express. Entonces aprendamos a validar las emociones, deja de reprimirlas, deja de negarlas. Y empieza a aceptarlas, empieza a reconocer que está bien tener miedo, que está bien sentirse celoso, que está bien tener desconfianza, que está bien en algún momento no sentirse seguro de sí mismo, que está bien en este momento quizá que sientas vergüenza o culpa. Las emociones son buenas, o sea, de alguna manera nos dan idea de lo que está pasando en nuestro universo interior. Es como nuestro GPS, nos advierten en todo momento qué es lo que está sucediendo para poder gestionar lo que está pasando. Entonces, acéptalo, ¿bien? Acéptalo. No las reprimas, no las contengas, no las ocultes, no las encarceles, sino más bien empieza a trabajarlas, empieza a darte cuenta de que están ahí y empieza a aceptarlas. Entonces, creo que es muy importante que empecemos a mirarnos sin prejuicios, ¿verdad? Empecemos a mirarnos sin juzgarnos, empecemos a observarnos y darnos cuenta de cuál es el camino que siguen nuestras emociones y por qué nos llevan por esos caminos y esos destinos, ¿no? ¿Qué pasa conmigo cuando alguien me ofende? ¿Qué pasa conmigo cuando alguien me agrede? ¿Qué pasa conmigo cuando alguien me traiciona? ¿Cómo me comporto cuando estoy celoso? ¿Qué pasa cuando hace esto mi pareja? ¿O qué pasa cuando hace esto mi hijo? O sea, ¿por qué me comporto
comporto de esa manera y aceptarlo, reconocerlo, observarlo, darme cuenta y aprender acerca de mí, ¿no? Y darme cuenta de que esas emociones, pues de alguna manera están saliendo a flote porque una parte de mí tal vez se sienta lastimada, una parte de mí tal vez se sienta temor o se sienta insegura, y está bien, y es correcto. Abrázalo, ámalo, acéptalo, canalízalo, crece, aprende de todo ello y empieza a darte cuenta de si realmente tú puedes avanzar hacia un lugar mucho más luminoso que el que tú te encuentras en este momento. Habrá una respuesta más efectiva, habrá un camino más adecuado, habrá una forma distinta de canalizar esa energía hacia lugares más positivos. Fíjate qué preguntas tan locas, ¿no? Tan interesantes, pero que te llevan definitivamente a otro nivel de conciencia. ¿O es esta respuesta emocional la única que puedo yo generar? O sea, ¿es esta? ¿Es esto lo único que yo puedo hacer? ¿Dañar, insultar, golpear? ¿Es lo único que yo puedo hacer? ¿O puedo ser más inteligente? ¿O puedo ser mucho más capaz? ¿O puedo ser mucho más productivo? ¿No? Entonces, empiezas así como que a darte cuenta de que hay recursos internos que ni cuenta te habías dado que tenías, que ni cuenta te habías dado que allí estaban, ¿no? Y dices, güey, o sea, tantas cosas que se pueden hacer conmigo mismo, ¿no? O sea, de lo que me estoy perdiendo, de lo que me estoy perdiendo. Y empiezas a crecer, ¿no? No sé ni cómo decir, es muy interesante. Entonces, valida tus emociones, velas a los ojos, aprende de ellas, pregúntate, hazte preguntas y esas preguntas que tú te vas haciendo pues te van llevando a caminos que tú no habías explorado, ¿verdad? Y esos caminos que siempre te arrojan luz sobre quién tú eres son los más maravillosos, los más ricos de todos, porque te dan tanta información acerca de la persona que eres tú y que te lleva a crecer, ¿no? Entonces, anímate a hacerlo. Padrísimo. Siguiente paso importante, ¿no? Siguiente paso importante, valida tus emociones. El siguiente paso importante es, este es clásico, y este es lógico, y este es así. No te compares con los demás. Así es, no te compares con los demás. Dice, soy un amor. Dice, ¿quién dice soy un amor? Pues sí, claro que sí, eres un amor. Ok, entonces, no te compares con los demás. Yo creo que es una de las lecciones espirituales más importantes que tenemos que desarrollar, de las más fáciles de entender, ¿no? O sea, el no compararme con los demás significa darme cuenta de mi individualidad, darme cuenta del valor que yo tengo como persona única e irrepetible. Y que eso no significa que yo sea única e irrepetible, tampoco significa que yo sea superior a otra persona, no, eso es ego definitivamente, ¿no? Tampoco el hecho de yo sentirme menos que otra persona. ¿Por qué? Porque finalmente también es un ego que me somete, ¿no? Y tampoco es así. O sea, somos personas únicas e irrepetibles y por tanto incomparables. No te puedes comparar con nadie más. A pesar de que neurobiológicamente los seres humanos nos parecemos, pero hay algo dentro de nosotros que nos hace tan distintos y tan diferentes que nos hace imposible compararnos. No lo puedes hacer, es imposible hacerlo. Cada persona vino a este planeta a aportar ciertas cosas, vino a realizar ciertas tareas, a cumplir ciertas misiones. Viene con una tarea bajo el brazo, ¿no? Es por eso que no podemos comparar las carreras, profesiones, propiedades, cualidades. No podemos hacerlo. Cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a valorarte y aceptarte tal y como tú eres, te das cuenta que las comparaciones son completamente inútiles. La manera más ridícula y tonta de desperdiciar energía y tiempo es compararte con otras personas. Así que deja de hacerlo, no, es imposible. Es muy posible que te compares, pero yo me refiero a que es completamente innecesario que lo hagas, ¿no? Y esto lamentablemente va en contra del sistema. Esto lamentablemente va en contra de la Matrix donde nos encontramos, ¿no? Yo creo que una de las grandes una de las grandes conspiraciones que se han hecho para robarnos nuestro poder personal es llevarnos precisamente a esa comparación.
Así es. Entonces, si no compras este perfume, entonces no eres. Si no tienes esta marca de reloj, entonces no. Si no tienes esta marca de teléfono, entonces no. Si no tienes esta marca de ropa, si no ganas tanto, si no vives en tal lugar, si no tienes esto, si no comes acá, si no haces esto. Y entonces empezamos realmente a crear separación, ¿no? A crear la ilusión de que la búsqueda se encuentra allá afuera en el mundo de la separación. Y en el mundo de la separación está la comparación, y en la comparación está el sufrimiento, y en el sufrimiento no hay poder personal, hay manipulación. Y obviamente una persona sin poder personal es mucho más manipulable, ¿verdad? Cuando más centrada estás tú en tu poder personal, cuanto más te das cuenta de lo que realmente vales y quién tú eres, cuanto más te das cuenta que la única persona con la cual te puedes comparar es contigo mismo, se acabó la manipulación. No hay forma de que te manipulen. ¿Cómo te van a manipular? No hay forma, no hay manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú te guías bajo mecanismos internos muy poderosos, porque tú te guías bajo principios establecidos muy correctos, muy fuertes, de tal manera de que te conviertes realmente en quien gobierna realmente tu vida. Y eso es una de las victorias más grandes que podemos llegar a experimentar los seres humanos. Así que en la medida que dejemos de compararnos, en esa medida seremos más libres, seremos mucho más líderes de nuestra propia historia. Fíjate qué bello. Entonces, cada vez que tú veas un auto mejor que el tuyo, bendice ese auto, ¿no? Bendiciones, qué maravilloso auto tienes, felicidades, qué bueno que lo tengas, ¿no? Oye, esta casa es más grande que la mía, bendiciones a la persona que tiene esa casa, porque eso significa que tiene dinero suficiente para dar trabajo y crear riqueza. Bendiciones para esa persona, bendiciones para esa persona que tiene ese cuerpo maravilloso, que tiene ese traje maravilloso, que tiene esas cosas maravillosas, que dice que el mundo es maravilloso. Y vive bendiciendo, vive admirando, vive aplaudiendo, vive reconociendo, vive enalteciendo, vive enviando bendiciones hacia afuera. Y en esa medida, fíjate qué belleza, porque mientras más bendiciones tú envíes, mientras más reconozcas el éxito de los demás, mientras más te alegres por otras personas, pasa algo en tu capa límbica. El epitelio cerebral no distingue si lo que tú haces realmente es algo que tú hiciste o lo hicieron para ti. Simplemente registra el hecho. Entonces, cuando tú lanzas una bendición de prosperidad hacia otra persona, es como si alguien lo hiciera para ti. Por eso te sientes tan bien. Por eso te sientes también cuando lo haces de forma desinteresada. Cuando tú brindas ayuda, cuando tú lanzas una bendición de forma desinteresada, te sientes bien tú. ¿Por qué? Porque tu cerebro no alcanza a darse cuenta si te lo hicieron a ti o tú lo hiciste. Simplemente registra la acción. Entonces eso obviamente te va a crear un poder muy importante. Empiezas a crear esa abundancia, empiezas a crear esa prosperidad dentro de ti, empiezas a crear esa certeza, esa seguridad, esa buena vibra que obviamente te va a llevar a buenas cosas. Entonces hazlo, deja de compararte y empieza a bendecir. Bien importante. Bien. Siguiente, bien importante. Siguiente cosa, cuarta cosa que tú vas a hacer para aprender o desarrollar la autoaceptación. Aprende a aceptar tus imperfecciones. Sí. O sea, así, sin filtro de Instagram, mira mis arrugas. ¿Sí? Sin filtro de Instagram, mira mis ojeras. Sin filtro de Instagram, mira mi papada. Sin filtro de Instagram, sí, así es. Y acepto mis imperfecciones, ¿sí? Sí, acepto mi edad, tengo 54 años, ¿sí? Acepto que sí, que de repente pues me conduzco de forma incorrecta, acepto que de repente digo cosas que no debo, acepto que de pronto tengo pensamientos negativos, acepto que de pronto, pues sí, acepto mis imperfecciones, como ser humano me acepto, eso no me hace inferior a nadie, no me hace avergonzarme de nada, no me hace sentirme menos que nadie, no, simplemente me pone en mi justo lugar en el juego de la vida. Soy un ser humano, ¿bien? Y eso no significa que, como soy un ser humano, entonces se me disculpan todos los errores. No. No, simplemente significa que en mi carácter humano, puedo seguir creciendo y puedo seguirme desarrollando, ¿bien? Una vez que tú haces consciente tus sombras, una vez que tú haces consciente, ¿ven? Esas partes negativas que tú tienes, bueno, pues ya viene la voluntad
voluntad, viene el deseo, viene el crecimiento, viene la evolución, viene la superación personal. Y eso ya te corresponde a ti. Eso ya es cosa tuya, ¿sí? Pero si no partes de quien tú eres, si estás partiendo de un filtro de Instagram, si estás partiendo de una falsa realidad, pues no vas a llegar muy lejos. Entonces, por eso la aceptación es tan importante, el reconocer, el aprender y aceptar tus propias imperfecciones, ¿no? Si tú no reconoces tus errores, si tú no reconoces tus puntos débiles, si no reconoces tus monstruos, vas a ser vulnerable a ellos. Entonces, reconozco. Reconoce quién eres. Tómate una foto así sin filtros, tómate una foto así sin maquillaje, vete al espejo en la mañana cuando te acabes de levantar así recién desvelado, desvelada así, vete al espejo y date cuenta de tus imperfecciones. Y es una parte bien importante porque es confrontarte, ¿verdad? Y dejarte de juzgar. Y darte cuenta de que finalmente cada línea de expresión, cada arruga en tu cuerpo, cada cana en tu cabeza, que eres tú. Y mereces ser honrada, y mereces ser apreciada, y mereces ser amada. Aprende. Quinto paso. Quinto paso para aprender a aceptarnos, y con eso casi nos estamos yendo. Quinto paso para aprender a aceptarnos se llama practica mindfulness. Así es. Practica mindfulness. ¿Por qué? Porque el mindfulness, esta práctica que ha tomado tanto auge y que vamos a tener un programa en diciembre que vamos a arrancar de mindfulness con manejo de estrés y ansiedad con técnicas de PNL. El mindfulness es una herramienta maravillosa que te permite salirte del sufrimiento. ¿A través de qué? A través de tomar conciencia de que estás aquí y ahora. Y cuando tú estás aquí y ahora, en este momento, en este preciso instante, cuando tu mente y tu cuerpo se encuentran en el mismo lugar geográfico, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay comparación, no hay ego, ¿no? Si tú realmente quieres vivir lo que es la plenitud, tienes que empezar a practicar el estar aquí y ahora. Cuando tú estás aquí y ahora, en ese mismo momento, empiezas a desechar los fantasmas que existen en el mundo de la ilusión. Empiezas a darte cuenta que todo lo que te angustiaba y todo lo que te preocupaba finalmente es producto de tu imaginación. Se encuentra en un lugar llamado futuro que solamente existe en tu plano mental, y nada que esté en tu futuro puede venir a atacarte en este momento porque es el mundo de la imaginación. Y te das cuenta que todas aquellas cosas que te atormentaban, que forman parte de tu pasado, aquellas cosas que de alguna manera te sentías culpable, avergonzado, aquellas cosas que te hicieron estar resentido o guardar rencor por algo, pues no pertenecen al presente, se encuentran en el pasado. Y en el pasado están ahí, solamente como un archivo, como parte de tu memoria, pero no es real. No es real. Tan no es real que no puede haber nada de tu pasado que pueda venir a atacarte en este momento. Por lo tanto, si ni pasado ni futuro existe, lo único real, lo único que tenemos es el eterno presente. El eterno presente, que es lo único que existe, que es lo único que hay, que es lo único que tú y yo tenemos, que es el único lugar donde existe la paz, donde no hay sufrimiento. Si tú quieres conocer a Dios, Dios vive en el presente. Entonces, empieza poco a poco. Empieza poco a poco. 5 pasos que te pueden ayudar a avanzar hacia un nivel de mayor aceptación, que te pueden ayudar a hacer las paces con tu sombra, que te pueden ayudar a darte cuenta de que si bien no eres todo lo bueno que tú pensabas, ni todo lo bueno que tú quieres aparentar, ni todo lo bueno que tú quieres hacer creer a los demás, pero el hecho de que tengas sombra tampoco significa que seas malo o mala, ni que seas peor que otras personas. Cada uno de nosotros en las mejores o peores circunstancias podemos ser capaces de lo mejor para la humanidad o de lo peor para la humanidad. Dentro de nosotros hay luz y hay sombra. Y el principio fundamental de todo eso es la aceptación. Cuando tú te
te liberas. Todo lo que tú rechazas te acorrala, te atrapa, te encadena, pero todo lo que tú aceptas te transforma y te libera. Así que, amigos, creo que son 5 pasos importantes que podemos hacer para empezar a aceptarnos más, para acercarnos más a nuestra mejor versión, para ayudarnos a crecer y desarrollarnos y darnos cuenta de que, como te decía, el hecho de que cometamos errores, que tengamos imperfecciones, que seamos de alguna manera, que tengamos demonios, no nos hace malas personas, al contrario, nos hace seres humanos. Que eso es de lo que más necesitamos en este mundo, más seres humanos auténticos, reales, sin filtros. Así que, amigos, pues ha sido maravilloso estar con ustedes un ratito, reflexionando sobre estas cosas un poco locas, pero espero haber abierto algunos caminos interesantes para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo, para seguir investigando un poco más. Vamos a tener un live la siguiente semana, un par de lives más. La siguiente semana nos estamos preparando para diciembre, para arrancar nuestro programa de mindfulness con manejo de estrés y ansiedad y técnicas de PNL, para arrancar nuevamente el misterio del viaje de tu vida, que es un taller padrísimo, que nos quedó padrísimo, yo todavía no me lo puedo creer. Y arrancamos con nuestro programa de PNL Plus. Entonces, acá arriba está el link para que le des clic ahí, para que te mande al grupo de WhatsApp, para que descargues el PDF que está padrísimo con toda la información que acabo de compartir aquí contigo. Y que recibas toda la información que tú necesites para que nos acompañes a esos programas. Bien, de todas maneras, la siguiente semana tendremos un par de lives o 3 lives con más información, con más PDFs gratis, con más cosas interesantes para todos ustedes. Y pues yo feliz. Gracias por compartir este video, gracias por sus likes, gracias por sus suscripciones, gracias por todos sus comentarios. Todo eso suma maravillosamente al canal. Yo se los agradezco infinitamente. Así que desde acá, desde Lima, con mi café frío, para no variar, les mando un fuerte abrazo con todo mi cariño y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Así que cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Éxito cuántico. Chao.